Hoy estamos de luto. Lo que sería un sábado 1 de noviembre de dicha y felicidad, de acudir con mi esposa a compartir las tradiciones, a disfrutar de las tradiciones uruapenses, a disfrutar de esa riqueza cultural que hay en el estado de Michoacán, se convirtió en una noche de tragedia. Recuerdo que nos tocó dejar el vehículo a muchas cuadras del centro de la ciudad por el tráfico que había para entrar al primer cuadro de la ciudad. Nos fuimos caminando con mi esposa, definiendo por dónde íbamos a empezar el recorrido, a dónde iríamos primero. Si era al Parque Lineal, a la plaza principal del centro, si era por la calle Independencia, ¿por dónde iniciaríamos? Decidimos subir hasta llegar a la calle 5 de febrero, casi para empezar en la plaza principal. Llegamos en un horario donde en otros años ya había iniciado el recorrido, donde en otros años ya había iniciado el encendido de las velas. Llegamos aproximadamente después de las 8 de la noche. Íbamos caminando, todo era alegría. Llevaba mi cámara conmigo para poder documentar algunos de los momentos más importantes y de los altares más memorables. Al irnos acercando, grabo este video con alegría, sorprendido porque había cohetes, se veía un tema muy festivo, había música, había mucha gente disfrutando de nuestras tradiciones. Al irnos acercando al primer cuadro de la ciudad, queriendo yo grabar el tema de los cohetes, voy con la mirada hacia arriba. Incluso iba visualizando una Catrina que estaba frente al templo de la Inmaculada Concepción en Uruapan. Al ir caminando, piso un objeto y se me va el pie. Y de hecho hasta hay un video donde digo, ya me ando endrogando, porque pisé una vela. En eso mi esposa se agacha, recoge la vela, la inclina para con otra vela encenderla. Y como no encendía, tarda 20, 30, 40 segundos, no lo sé. En eso logra encenderla, la coloca al lado y es que seguimos avanzando. Nuevamente comienzo a grabar, porque estaban apenas en el encendido de la Catrina. Estaban muchas personas caracterizadas, disfrutando y haciendo la magia de nuestra tradición cultural de Día de Muertos. Cuando me voy aproximando con mi cámara grabando, de repente, a los instantes, pasa algo estrepitoso. Los disparos más cercas que había escuchado en mi vida. De repente la gente en shock no sabía qué hacer. Se agachaban. De repente pensé en tirarme al piso, pensé en tirarme con mi esposa, pensamos en correr de ahí, pero sin embargo la voz de mi esposa me decía, no corras, espérate. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante y que hemos visto con las estampidas humanas. De repente era un tema de incredulidad, de no creer que estaba pasando eso ahí, de no creer que eran balazos, pensar que eran cohetes, decir, ¿cómo va a pasar esto? De repente volteo y veo a los elementos de Guardia Nacional a la expectativa de la situación. Toda la gente caminando, todos esos segundos, cómo se alargaban. Toda la gente, pues sin saber qué hacer, sin saber a dónde correr. En unos instantes fue que decidimos hacia avanzar a la calle de enfrente. Vimos que mucha gente se estaba metiendo a un hotel. Dijimos al hotel. Esos hoteles que a lo mejor los uruapenses pues no visitamos, pero en ese momento fueron el refugio para muchísimos uruapenses. Ingresamos al hotel. Entre la incredulidad, entre no saber qué había pasado, entre pensar que había sido al aire, entre pensar que alguien solo había querido hacer algo inadecuado en el festival, cuando de repente salimos nuevamente para tratar de saber qué estaba pasando. Aparentemente ya no había disparos, no había ruidos. Y cuando salgo, veo cómo hay una ambulancia, cómo están subiendo a una persona, cómo andan policías corriendo. Me empezó a preocupar cuando vi a los de la Guardia Nacional. Pero sobre todo más me preocupó cuando vi a la persona que conozco como el encargado de seguridad del presidente municipal. Porque dije, lo debería estar cuidando, debería estar con él. Y es un ser humano extraordinario, un ser humano excepcional, a quien sé el aprecio que tenía el presidente municipal hacia él y él hacia el presidente municipal Carlos Manzo. De repente veo que corren, se sube una patrulla y cae un sombrero. De repente veo que dicen, ¿quién va a ir escoltando? Y se arranca unas motocicletas al parecer de protección civil. Y en ese momento vuelven a decirnos a todos, resguárdense, resguárdense, porque obviamente no sabían qué estaba pasando. Fueron momentos de terror, fueron momentos de miedo, pero sobre todo fueron momentos de solidaridad entre toda la gente que ahí se encontraba. Niños caracterizados, familias que habían ido completas a disfrutar del desfile, tratando de resguardarse, tratando de cuidarse, tratando de protegerse.
Los segundos pasaron y fue muy lamentable darnos cuenta que habían afectado a Carlos Manzo, que habían afectado la integridad de Carlos Manzo, un revolucionario, un luchador, que si bien tenía una particular forma de gobernar, diferente a todos, desde el inicio se mostró diferente. Pero sobre todo, saber que habían lesionado a un padre de familia, a un esposo, a un hijo, a un nieto. En esos momentos sentimos un dolor inmenso, pero solo deseábamos que estuviera bien. Solo deseábamos que hubiera sido algún rozón, alguna cuestión que no pusiera en riesgo su vida. Con el transcurso de los minutos nos dimos cuenta, más tarde, que lamentablemente había perdido la vida. Y como dicen por ahí, no se perdió una vida. Se perdió a un presidente de México que podía gobernar diferente a todos. Yo no sé si estaría bien o mal, porque eso solo el futuro lo diría. Pero sí algo diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Algo diferente a los cambios que estamos teniendo en este momento, que desde mi perspectiva como jurista son en perjuicio de toda la sociedad. Le habían arrebatado la vida en un acto público lleno de un círculo de seguridad presumido por el gobierno federal al líder natural de Uruapan. ¿Qué nos permitió conocer esto? Lo vulnerables que somos, pero en general, lo vulnerables que son los cordones de seguridad. La indebida planeación de temas estratégicos de seguridad y de protección civil. Porque mientras íbamos bajando en el avanzar de diversas cuadras, vimos que apenas pretendían patrullas ingresar al primer cuadro de la ciudad con ambulancias. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa si hubieran quedado más personas heridas? ¿Qué pasa si hubiera habido diversos ataques coordinados en diversos puntos de la plaza principal durante el desarrollo del evento? ¿Habríamos tenido capacidad para atender a esa gente? Y esto duele, como le duele a México, como le duele a Michoacán, pero sobre todo a la sociedad uruapense. Carlos era un amigo personal, pero sobre todo un amigo de mi familia, padrino de un sobrino mío, alguien que en sus años de estudiante me encantaba ir a verlo cuando participaba en los concursos de oratoria. Mi papá me llevaba, porque era de verdad alguien excepcional. Siempre brilló en el tema de la oratoria, siempre brilló en el tema de la participación política. Siempre era alguien diferente, alguien que hablaba de frente, alguien que decía las cosas como debían ser. Esto causaba molestias, esto incomodaba, claro, pero era único. ¿Por qué lo digo? Porque Carlos era alguien, como mucha gente lo conoció, que aunque estuviera en el poder, se tomaba el tiempo para escuchar a la gente. No se olvidaba de sus amigos. Los invitaba a comer aunque fuera un taco de carnitas. Y sobre todo tenía la apertura para preguntar, ¿cómo ves el gobierno? ¿Cómo me ves? Y sobre todo, escuchar comentarios incómodos, como algún día lo llegué a escuchar de mi papá, de decir, algún aspecto no está bien. Yo lo veo desde esta perspectiva. Y escuchaba. Él sabía las decisiones que tomaba, como lo hace cualquier político. Pero aquí el punto importante es, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue para la gente? ¿Qué sigue para su familia? ¿Qué sigue para sus hijos? Porque estoy seguro que ningún cargo público vale la vida de un ser humano. Ningún cargo público vale el que unos hijos crezcan sin su padre. Pero sobre todo, ningún michoacano, ningún uruapense, ningún mexicano debe perder la vida por este tipo de actos. Debe perder la vida por hacer su labor. Ningún mexicano debe volver a sentir esa inseguridad. Desgraciadamente estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos complejos y debemos tomar las mejores decisiones. Los invito a reflexionar, los invito a analizar todo el contexto social en que vivimos. ¿Por qué? Porque aquí hoy escuchaba con atención la conferencia de prensa que dio el fiscal general del estado de Michoacán en conjunto con el señor gobernador, donde hablaban del avance de las investigaciones. ¿Y qué me sorprendió? Que aparentemente la persona que cometió el acto es una persona, dicen ellos, de entre 17 y 19 años. Y aquí lo primero que hay que reflexionar son las sanciones que están previstas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si la persona que cometió el acto tiene 17 años y hubiera sido detenido y no abatido, evidentemente esta persona sería sancionado bajo el régimen de la Ley del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes. Esta persona, de acuerdo a esta ley, el máximo de tiempo que podría pasar, no en prisión, sino en internamiento, es 5 años. Es decir,
Durante el proceso solo se prevé un plazo máximo de internamiento preventivo de unos meses y como medida de sanción se prevé hasta un máximo de 5 años de internamiento preventivo. Es decir, si la persona tiene 17, en los 5 años posteriores podría obtener su libertad, incluso vía beneficios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el análisis que debemos hacer sobre el sistema de justicia integral para adolescentes? Sobre todo ahora que están siendo reclutados muchos jóvenes menores de 18 años por la delincuencia organizada, que saben los beneficios legales que se tienen. Tampoco me voy al extremo de pretender que se apliquen 50 a una persona que cometió un acto, porque no son los fines de la reinserción social. Pero sí debemos buscar mecanismos. Es tiempo de que no quede en vano este acto. Veo a un montón de operadores políticos de las diferentes corrientes políticas que se pronuncian sobre el lamentable acontecimiento de Carlos Manzo. Y yo les pregunto, ¿no sería momento de que analicen el sistema de justicia integral para adolescentes? ¿No sería momento de que analicen las sanciones? ¿No sería momento de que analicen cómo funcionan las fiscalías, las técnicas especiales de investigación con que cuentan, las herramientas con que cuentan, los diversos elementos que tienen a su alcance, la forma en que operan las fiscalías? Yo solo quiero que la muerte de Carlos no quede en el olvido, sino sirva de lucha y sirva de ideal para construir algo mucho más grande, que es el nuevo México.